Alberto Acosta, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días. ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo le va? Bienvenido, estamos ya en vivo y en directo, lo estamos escuchando y agradeciendo de la oportunidad que tenemos para conversar con usted. Preguntándole de una, porque el tema es analizar la consulta. Si México y Colombia lo tienen, hablando de la extradición, ¿qué cree usted que sea diferente a lo que pueda ocurrir en el Ecuador en el término de la pregunta número 1 de la consulta o referéndum? La Bienvenido. respuesta es muy sencilla y muy buenos días. Ni México ni Colombia han resuelto el tema del narcotráfico con extradición. Ahí está. Esa es la respuesta, Uh -huh. porque la extradición es una herramienta de última instancia para enfrentar el narcotráfico, que es un flagelo. Y eso hay que hacerlo, en primer lugar, con mucha justicia social y una justicia, un sistema de justicia eficiente, autónomo, independiente, capaz de enfrentar el crimen organizado. La propuesta que hace el presidente Guillermo Lasso, si leemos los argumentos que él mismo presenta en el decreto ejecutivo con el cual convoca la consulta popular, Uh -huh. es realmente una verdadera tomadura de pelo. Él nos dice la gravedad de la situación, porque Claro. eso es indudable. Estamos entre los países más afectados por el crimen organizado. Y él presenta también cifras en el decreto ejecutivo que demuestran que la justicia ecuatoriana es una de las más ineficientes y corruptas. Y nos plantea como solución esto. Y ahí viene el problema de fondo, que cuando hablamos de extradición no podemos confundir con expulsión. Yeah. No es que vamos, por ejemplo, a expulsar a todos los criminales de las cárceles. No funciona así. No es que nosotros decidimos a quién y cuándo expulsar. La extradición no es para cualquier delincuente, dependerá si hay otro Estado que demanda que un compatriota nuestro sea juzgado fuera de nuestras fronteras. Esa es la Uh extradición. -huh. Esa es la extradición y es una figura que existe en nuestro país ya desde la Constitución del año 45, que es para garantizar el juicio adecuado en las fronteras, pero con una justicia independiente y autónoma. No se hace nada en esa dirección. Mire, Ya. la segunda pregunta, que está atada, Claro, de la nos fiscalía. plantea la posibilidad de la independencia, o mejor dicho, de un Consejo Fiscal independiente. Pero esa es una falacia, porque el Consejo Fiscal independiente, ¿quién lo va a conformar? ¿Quién va a designar? La Fiscalía General del Estado. Y entonces vamos a ver, si pasa esa pregunta, cómo los distintos grupos de poder, incluso pueden ser los mismos mafiosos, se disputan a dentelladas una participación directa o indirecta en el Consejo de la Fiscalía. Lo que se requiere es una justicia independiente y autónoma en términos económicos, en términos de manejo del Claro. personal, en términos de los recursos técnicos y sobre todo en términos políticos. Ninguna de las dos preguntas iniciales que abordan el primer objetivo que motiva la consulta popular resuelve el problema. Es Alberto, enfrentar la inseguridad. claro, Alberto, una consultita en el tema de la extradición, como para tenerlo en claro. Ok, debería una persona haber cometido un delito en Estados Unidos, hablemos de Estados Unidos, y se vino a refugiar a Ecuador. Entonces, Estados Unidos lo pide. ¿Y qué pasa si Podría ser, al revés? podría ser no necesariamente que cometió el delito y vino acá, sino que, por ejemplo, Ya, está liderando una banda de narcotraficantes y es ya. un ecuatoriano y está enviando los narcóticos a los Estados Unidos, entonces estaría afectando la ley de los Estados Ok, Unidos. Esa es la realidad. El tema aquí de ok. fondo es que con esa pregunta se le ilusiona a la gente vendiéndolo como similar a la expulsión, que así se va a acabar la inseguridad. La gente que va a votar sí, y a lo mejor gana el sí, yo no sé. He Claro, visto no las sabemos. últimas encuestas y el no está subiendo aceleradamente. Uh Por -huh. ejemplo, en Quito y en Pichincha ya el no está con casi 20 puntos sobre el sí. Pero el hecho real y cierto es que la gente se va a ilusionar y a las 2, 3 semanas, 2, 3 meses que vea que no pasa nada, le va a dar un chuchaqui, una Claro. frustración tremenda, porque esta pregunta no resuelve un problema sumamente complejo y difícil, Uh que es -huh. la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico. Este tipo de respuestas son simplemente parches, son de esas respuestas para tratar de ganar votos, Uh -huh. apelando al sentimiento, que es muy cierto, Claro. de inseguridad de la gente.
Decía un analista, en desesperación también se aprovechan, ¿no? Y decía también un buen amigo que se aprovechan del miedo y del terror. Y en el momento en el que vivimos, si le das una ventanita o un pequeño rayo de luz, la gente lo va a tomar, pero es una tomadura de pelo, es aprovecharse, Alberto, de esa desesperación. La consulta popular, y podemos ver cada una de las preguntas, es como una manzana reluciente a primera vista, pero podrida dentro, llena ya de gusanos, podrida, totalmente podrida, es envenenada esa manzana. Okay, y ese es el tema que nosotros tenemos que analizar, porque ninguna de las preguntas resuelve los problemas planteados por el presidente Guillermo Lasso, porque yo sí creo que hay que recordarle a la gente que él en su decreto ejecutivo plantea 3 temas fundamentales, y voy a leer. Primero, promoción de la seguridad ciudadana. Esto no promueve seguridad ciudadana. Segundo, fortalecimiento de la democracia. Vamos a demostrar que no es así. Y tercero, protección del medio ambiente. Todas las preguntas tienen algún gancho, alguna trampa, algún engaño. Y claro, lo que está es apelando al miedo. Todos tenemos miedo de salir a la calle. Está apelando al hartazgo que hay frente a la politiquería, que de paso es hartazgo frente a su gobierno también. Claro, es irónico. Es la Asamblea Nacional. Y entonces, y de paso se pone una careta ecologista. Muchachón, ecologista, ambientalista. Y hace unas preguntas innecesarias, porque lo que está ya en la pregunta 7 y 8 consta en la Constitución y en la ley. Claro, y hay prácticas concretas. Y de hecho hay muchas cosas que tranquilamente se pueden resolver con voluntad y decisión política. Avancemos con la pregunta 2, que ya la tocaba Alberto, pero sería chévere ahondar un poquito. Fiscalía en su momento reclamó, a veces parece que Fiscalía no reclama con la dureza que debería, porque no hay plata, y decía la fiscal en su momento, necesitamos plata para el programa de víctimas y testigos. No hay plata. ¿Qué diferencia hay con el manejo de la judicatura ahora y con lo que pretende hacer la consulta, que es crear este consejo judicial? Sí, este consejo judicial no le asegura la real autonomía a la fiscalía. La fiscalía requiere autonomía en el manejo de todos los recursos, humanos, económicos, tecnológicos, y requiere autonomía e independencia de toda presión política. Se crea este consejo de la fiscalía, con perdón, ¿ya?, que será nombrado por la propia fiscalía. Claro, o sea, la propia fiscalía va a designar. Por eso yo veo con mucha preocupación, porque ahí se pueden infiltrar grupos de poder de todo tipo. Así es. De todo tipo. Se van a disputar a dentelladas estar dentro del consejo de la fiscalía, porque el consejo de la fiscalía es el que puede determinar a quién se enjuicia y a quién no se enjuicia, qué causas se siguen y qué causas no se siguen. Vemos cómo la fiscalía, en algunas cosas ha hecho un trabajo interesante, en otras no. Por ejemplo, hasta ahora nos está debiendo el proceso de aclarar la cuestión de los papeles de Pandora. Hasta ahora nos está debiendo. Así es. Hace unos tremendos escándalos de que empiezan los procesos y después se pierden en la multitud de nuevas corrupciones. Y entonces, hasta que la Asamblea Nacional, que para el gobierno del presidente Correa es la causa, presidente Lasso, es la causa de todos los problemas, hasta que esa Asamblea no haya reformado el Código Orgánico de la Función Judicial, la Fiscalía tomará resoluciones como que ya estuviera vigente esa enmienda, para que veamos que el asunto, todo tiene algún gancho, todo tiene alguna cuestión ahí amarrada. ¿Para qué? Para obtener algún beneficio. Por eso sostengo, esta es una consulta popular envenenada. Nos están vendiendo gato por liebre. Y de hecho, por eso vemos, Alberto, que el presidente toma mucha distancia, ¿no? No hemos visto una campaña del presidente, porque 80% de rechazo es vergonzoso. No, y además, porque estoy seguro que eso le han dicho sus asesores. Así es. Él no podría enfrentar, por ejemplo, un debate con periodistas independientes, responsables, que le hagan las preguntas de fondo, porque no está preparado para eso. Claro. Las preguntas fueron elaboradas por gente que maneja el marketing político y saben, leyeron cuáles son los puntos donde la sociedad está angustiada. La inseguridad ciudadana, el hartazgo frente a la politiquería, temas ambientales. Fue delineando unas preguntas para enganchar, como esos anzuelos múltiples, varias opciones.
con la complicidad de la Corte Constitucional. Esto también hay que decir. Okay. La Corte Constitucional debió haber impugnado muchas de esas preguntas porque son innecesarias. Claro. Las ambientales, por ejemplo, son totalmente innecesarias. 7 y 8. La pregunta 5 y 6 son peligrosísimas. ¿Qué pasa, digo yo? Algún juez o jueza debió haberse dado cuenta. Si se aprueba la pregunta 5 y se rechaza la 6, o se aprueba la 6 y se rechaza la 5. El caos es total. Terrible. El caos es total. O Alberto, o si gana el sí, ¿y qué hacemos con los que ganan en las elecciones el Consejo? Eso es una barbaridad. Eso se quedan ahí parados, porque ya estamos hablando de la quinta pregunta. Sí. Se quedan colgados. Sí. Ya la voluntad popular no cuenta, ¿ya? Porque la misma voluntad popular les niega la posibilidad de actuar. Pero aquí hay un asunto interesantísimo. Yo no voy a defender el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo fui presidente de la Asamblea Constituyente. Así es, lo recordamos. Y es reconocido que no funcionó como queríamos. Entre otras cosas porque Rafael Correa metió la mano en todas las funciones del Estado e impidió que se haga realidad la construcción de una justicia independiente, autónoma, entre otras cosas. Pero el problema aquí de fondo es el siguiente. La enfermedad, el remedio va a ser peor que la enfermedad. ¿Quiénes van a participar en la denominación de las autoridades de control? 77. La Asamblea Nacional. Así es. Está tan desprestigiada, ¿ya? Volvemos a la vieja práctica de la troncha, la repartición de la troncha. Pero aquí hay un detallito. Claro. Es la troncha del siglo XXI. Si el voto es sí en la quinta pregunta, se suspenden todos los concursos que está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana hasta que tengamos las leyes. Y entonces el presidente de la República tiene 6 meses para presentar los proyectos de ley que recojan las enmiendas que aprobaría el pueblo ecuatoriano. La Asamblea Nacional tiene 12 meses y 3 más de prórroga. Estamos hablando ya de ¿cuántos? Ya casi 2 años. Estamos hablando ya 21 meses. Sí. 21 meses. En 21 meses ya estamos a fines del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces no cambia la Contraloría, no cambia la Fiscalía, no cambia el Consejo Nacional Electoral. Sí, y al Consejo Nacional Electoral se le permisa, porque en 21 meses ya estamos desde meses atrás en pleno proceso electoral y no hay cómo afectar. Claro, no pueden salir cuando ya llamen a elecciones. La autoridad del Estado. Así es. Entonces, estos personajes que fueron los actores directos, cómplices y cubridores del fraude para que Guillermo Lasso llegue a la segunda vuelta, se quedan ahí. La Contraloría, que es la que tapó e impidió que se conozca el tema de los papeles de Pandora, se queda ahí. La Fiscalía igual. Entonces, esta es la realidad. No es que automáticamente la Asamblea Nacional va a poder intervenir. No va a poder intervenir. Habrá que esperar. La Asamblea Nacional recién está convocada a designar las autoridades de control 77 de aquí casi a 2 años. En ese escenario se mantiene toda la estructura de protección de un gobierno que está cada vez más envuelto en casos de corrupción tremendos, como el del gran cuñado. Y que no puede salir y que lo único que avanza a decir en sus intervenciones es que están matando su honra. Y a propósito de lo que decía Alberto sobre el tema de la consulta y el presidente, es curioso, ahora recordando, cada intervención que ha tenido en entrevistas nunca le hacen estas consultas, nunca ahondan. Y es raro porque quien da el tema de la consulta es el presidente. Pues esta es una consulta que sale del presidente, no es una consulta ciudadana, hay que ser claro. Así es, una consulta que sale del gobierno y tiene esa legitimidad. Está bien, sí, por supuesto. Hay los artículos, creo que es el artículo 141, 147, que le permite al presidente de la República llevar adelante esta consulta. Voy a ver para estar exacto. Y mientras tanto... 147, numeral 14. Claro. Que le autoriza al presidente de la República a hacer esta consulta, y además el artículo 441, numeral 1 de la Constitución, le permite realizar las enmiendas constitucionales, porque es en realidad un referéndum. Claro, así consulta o referéndum, en este caso no vamos a discutir la diferencia semántica. El hecho real y cierto es que el presidente de la República plantea la pregunta. Y yo no le he oído sentarse a debatir o a explicar tranquilamente el contenido de las preguntas. No. Desde el principio que dijo, los buenos apoyan la consulta, los malos están contra la consulta. O los narcos. Los que se oponen
son los patriotas, los otros son los antipatriotas. Lo ha repetido una y otra vez. Los que van a votar no son narcos por parte del crimen organizado. Yo voy a votar no luego de haber estudiado con detenimiento las 8 preguntas. Yo tengo y no narco, tolero que me traten de narcotraficante o de miembro del crimen organizado. Así es un insulto a la inteligencia de todos nosotros y parecería ser, y esperemos que así sea, que la gente tenga la sapiencia. Avancemos porque, bueno, nos hemos ido de pregunta en pregunta y está bien, porque esto es una conversación, no es tanto una cosa rígida. El tema de la reducción de asambleístas, y vamos tocando igual muchos otros temas de lo que se vaya recordando Alberto. ¿Qué nos asegura eso? Hay un sentimiento de la ciudadanía entendible, que ve con angustia cómo la Asamblea Nacional no cumple con sus funciones. Cuando hablamos de legislar, muy poco, en algunos casos, como sucedió con esta ley de reforma tributaria, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque el gobierno del banquero se puso de acuerdo con el gobierno, con el expresidente Rafael Correa, para que la ley entre sin ningún debate. Entró por el Ministerio de la Ley. La polémica abstención que tuvo el bloque de la Revolución Ciudadana. Lunes de la Revolución Ciudadana en complicidad con el gobierno de Guillermo Lasso. Esa es la realidad. Y vemos que ya el día de ayer la Corte Constitucional negó la derogatoria de la ley. ¿Esto qué quiere decir? La Asamblea Nacional recién podría volver a tratar el tema en febrero del próximo año. Uy, papá lindo. Entonces, estamos hablando ya del año 2024. Y si le lograran derogar la ley, porque nuevamente el presidente puede volver a intentar en la Corte Constitucional que le bloqueen. Supongamos que le derogan la ley, recién entra en vigencia en el año 2025. Ya está terminándose el gobierno del presidente Lasso. Esta es la realidad. Entonces, la Asamblea no ha legislado. La Asamblea no fiscaliza, no logra hacer una fiscalización seria, porque hay intereses de los grupos ahí para sacar alguna tajada, proteger a algún prófugo, proteger alguna otra situación o tener algún pedacito de poder. Y la Asamblea, esta Asamblea, ni siquiera ha podido abrir la puerta al debate sobre estas preguntas, sobre las 8 preguntas. La Asamblea debió haber sido el foro donde se debatan estas preguntas. Todos los días un espacio de discusión pública. Y nos plantean como solución que la reducción de asambleístas va a mejorar la calidad de la Asamblea. Disculpen, con todo el respeto que se merece. Yo procuro ser muy respetuoso en mis expresiones, pero nos están viendo la cara de pendejos. Así es. Disculpen. ¿Cómo nos van a creer, convencer de que un menor número de asambleístas van a ser mejores asambleístas? Los que tenemos algo de memoria, recordamos esos congresos nacionales con 57, 60. Claro, eran pocos y era un relajo. Y era un relajo. Ya alguien gritaba, y todo el mundo se va a acordar de quién estoy hablando, ese grito, ven para mearte, ese era el argumento que utilizaba. O le caían a otros con argumentos contundentes, a cenicerazos, o sacaban pistolas. El número de asambleístas no resuelve el problema. Y lo gravísimo de esta pregunta es que al reducir el número de asambleístas, afectan a las provincias pequeñas, afectan a muchas provincias. Hay provincias que pierden un número sustantivo de asambleístas, por ejemplo, el Oro, de 5 a 3, por ejemplo, los Ríos, de 6 a 4, las provincias amazónicas se quedan con 1. Los migrantes también. Carchi se queda con 1, Migrantes seguramente con 1, Bolívar 1, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? Fortaleciendo el centralismo. La Corte no debió rechazar eso, Alberto. Guayas perdería un asambleísta, Pichincha 2, pero entre los dos ya hacen mayoría, ya hacen un número potente. Y además, se duplica el número de asambleístas nacionales. Más que se duplica, pasa de 15 a 34. Y es la experiencia, no es que estoy especulando, es la realidad que hemos vivido en el Ecuador. ¿De dónde vienen los asambleístas nacionales? De las ciudades más grandes, porque son más conocidos. Puede que haya una persona que vive en Quito, en Guayaquil, y nació en Loja, pero ese es elegido en Quito y Guayaquil. Porque hizo su vida en Quito y Guayaquil. Se sigue fortaleciendo ese bicentralismo, se margina el resto de provincias. Va a haber un mayor abandono de las provincias. Y alguien dirá en Quito y Guayaquil, bueno, las provincias. Pero si la gente se siente abandonada, va a seguir la migración hacia las grandes ciudades. Cuando lo que hay es que hacer, garantizar algo que planteamos en Montecristi, la equidad democrática regional. Pero hay un asunto perverso en todo esto. Quien vaya a votar, sí, no espere
que los asambleístas actuales se van a su casa, se quedan hasta el año 2025, Claro. pero con una Asamblea Nacional debilitada, que le ayuda al presidente de la República, que lo que quiere es minimizar las capacidades de control y fiscalización de esta muy mala Asamblea, para que a él no le pase nada. Y hablamos de la pregunta 5. Se queda protegido porque no se cambian las autoridades de control, y en esta pregunta también porque la Asamblea se está debilitando. ¿Y eso conduce a qué? A más hiperpresidencialismo. Guillermo Lazo se llenaba la boca en contra del hiperpresidencialismo. Claro, de y Correa. lo que está haciendo es ahondando las tendencias centralistas y presidencialistas. Esta pregunta es totalmente regresiva, incluso en derechos, Alberto. ¿La Corte no tenía que haberse dado cuenta de esto? Le consulto. Sostengo yo. Yo no entiendo qué pasó en la Corte Constitucional. ¿Qué tomaron ese día? ¿Qué bebieron ese día o qué fumaron ese día? Porque la otra pregunta, la número 4. De los movimientos. La que reduce los movimientos políticos, es innecesaria. Primero, que el número no garantiza la calidad. Ya es, claro, está A clarísimo. nosotros no nos interesa tener más o menos, lo que nos interesa es movimientos políticos y partidos políticos de calidad. Si el Consejo Nacional Electoral cumpliera con sus funciones, artículo 322 de la Ley Orgánica de Elecciones y Organizaciones Políticas, el Código de la Democracia, no habría necesidad de esta consulta, porque esta consulta no necesita ni siquiera una reforma legal, ¿ya? Y en este escenario, el asunto pudo haberse resuelto con otro tipo de preguntas. Por ejemplo, que se consulte al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que quien haya llegado electo a alguna dignidad, alcaldía, prefectura, asamblea, por un partido político, estando en funciones, se desafilia, no pueda reelegirse. Perfecto, yo planteaba eso y yo decía que lo saquen incluso de la asamblea. No, yo no plantearía eso, porque uno puede decir yo voto con mi conciencia, claro, ¿ya? Pero que no pueda ser reelecto inmediatamente. Y luego complementaría la figura, que para ser candidato o candidata deba haber militado al menos 3 años en algún partido político. Así es. Entonces vamos fortaleciendo los partidos y los movimientos políticos. Y de paso se pudo haber preguntado al pueblo ecuatoriano, con un cambio en la Constitución, que haya segunda vuelta para prefectos y alcaldes. Sería fantástico. ¿Cómo sería esa dinámica? ¿Cómo lograríamos? Los que llegan el primero y el segundo puesto pasan a una segunda vuelta. Con la segunda vuelta presidencial, si es que existe. Exactamente los mismos números. No, si algún candidato o candidata obtiene 40% y 10 puntos de diferencia sobre el que le sigue, automáticamente es electo. Así tendríamos varias ventajas. Primero, que serían gente que llega con mucho más legitimidad. Segundo, una ventaja no menor, luego de haber visto los debates, serían debates de entre solo 2 personas. Claro. Mucho más largos, mucho más detenidos, mucho más profundos, varias jornadas para que la gente conozca quiénes van a ser. E inclusive se podría ir pensando si es o no conveniente, es un tema a discutir, que en la segunda vuelta, para presidentes, alcaldes o prefectos, en este caso hipotético, se elijan los miembros del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, el del Consejo Municipal. En la prefectura ya no hay consejero. Así es. Entonces, estas son algunas ideas. Si queríamos mejorar la democracia, esto es lo que había que hacer. ¿Hace sentido lo que hace el presidente? Hace sentido el tema de los alcaldes, prefectos, pero no sé, te consulto, el tema de segunda vuelta de asambleístas que en algún momento se dijo. Yo creo que se debería discutir. Yo no tengo una figura clara, pero por ejemplo, quienes hayan sido candidatos o candidatas a la presidencia de la República, no ganan, no ganan la presidencia y obtienen más de 5% de los votos, automáticamente tienen un puesto en la Asamblea Nacional, como diputados, como asambleístas nacionales. Entonces, de esa manera, como vamos a elegir en la segunda vuelta, quienes han obtenido ese 5% pueden liderar a sus propias listas para tener una representación importante. Yo sé que es complicado. Claro, es muy bien complicado, pero bueno, es parte de, y es importante avanzar en este tipo de preguntas, pero que sí generan un debate y que sí, en todo caso... Es que eso es lo que se debió haber hecho. Claro. Una consulta popular, vista no como punto de partida, sino punto de llegada, habría ayudado a mejorar. El presidente de la República, que habló de la consulta desde los inicios, debió haber ido planteando los temas
y abriendo la puerta para encontrar las mejores respuestas. Claro. En algunos casos, a lo mejor no se necesitaba consulta. En algunos casos simplemente había que impulsar para que el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, el caso de los movimientos políticos, Hagan su cumpla con trabajo. su tarea. En otros casos, una reforma legal. Y a la final, en los temas más conflictivos, pues la consulta popular. Pero es Totalmente. que al presidente Guillermo Lasso no le interesa eso. No le interesa debatir la consulta. ¿Qué, Quiere que qué compremos esa manzana envenenada y luego cuando masquemos la manzana nos vamos a dar cuenta que era una trampa. ¿Qué va a pasar, Alberto? Yo estoy, creo, muy convencido de que definitivamente, porque he visto personalidades, movimientos, la CONAIE ya se manifestó, grupos sociales ya se han manifestado que van por el no. ¿Qué va a pasar cuando el no gane? ¿Qué significará esto para el gobierno de Lasso? Hay quienes creen que tiene los días contados. ¿Qué piensas tú? Yo no estoy planteando aquí que necesariamente eso tiene que llegar a la destitución del presidente de la República. Esa sería una llamada de advertencia muy fuerte para el presidente de la República a que intente al menos hacer algunos correctivos. Porque no podemos simplemente esperar que los problemas se resuelven cambiando de gobernantes cada cierto tiempo. Esa vida ya la vivimos, ¿ya? No resolvimos los problemas. Yo sí creería que el presidente va a tener que asumir una actitud mucho más responsable. El grave riesgo es que un presidente que a todas luces no está capacitado para enfrentar los grandes temas nacionales, gana esta consulta y se siente envalentonado. Claro, yo digo lo mismo, sí. Eso es Eso es muy gravísimo. complicado. Eso no quiere decir que ha resuelto sus problemas. Quizás tendrá un par de semanas o de meses de oxígeno, pero los problemas le van a estallar en las manos. Incluso por quienes votaron sí, que se van a sentir frustrados, engañados y estafados. Alberto, ¿crees tú que el gobierno está apelando terriblemente? Es una cosa que a mí sinceramente no me gusta porque creo que somos un país mucho más allá del anclaje correísmo, anticorreísmo. ¿Crees que el gobierno está recurriendo o va a recurrir para ver si la gente vota, no importa la consulta, sino que sea algo en contra de esta corriente política? Para ver si gana algo. Más o menos eso también hay en la asamblea, en la discusión de la consulta popular. Eso también está en juego. Es una forma mañosa de hacer política. Claro. Ese binarismo obtuso de correístas, anticorreístas. Yo creo que esa lógica le hace mucho daño al país en general. Así es. Porque el país es mucho más que correístas y anticorreístas. Totalmente. El país es mucho más diverso y los problemas de fondo que tiene el Ecuador, que son el hambre, la miseria, la real inseguridad, la falta de educación, de salud, de vivienda, de bienestar social, esos problemas demandan otro tipo de respuestas mucho más amplias. Los temas ambientales, por ejemplo, requieren respuestas concretas y no tomaduras de pelo como las que plantea Guillermo Lasso. Claro que sí. Alberto Acosta, fue un gusto en este tiempo de poder compartir con usted. Espero que no sea la última vez. Para mí fue el gusto a los tiempos. Es un gusto seguir conversando. Y veamos qué dice el pueblo ecuatoriano. Sí. El pueblo ecuatoriano es inteligente, el pueblo ecuatoriano es intuitivo. El pueblo ecuatoriano, más allá de lo que le puedan bombardear con informaciones mañosas y tramposas, sabe lo que va a hacer. Muy bien. Esperemos que el pueblo asume su responsabilidad y nos dé una respuesta satisfactoria, teniendo en cuenta que ninguna de las 8 preguntas resuelve los problemas de fondo. Que así sea. Gracias, Alberto. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Alberto Acosta. Una entrevista muy interesante, dinámica, chévere. Creo que está muy claro el tema de que esto se trata de analizar, esto no se trata de correísmo, anticorreísmo. De hecho, Alberto tiene sus criterios muy bien planteados acerca de este punto y no compagina para nada, incluso con algunas acciones que se ejecutaron en el gobierno de Rafael Correa, pero eso no implica en que él tenga que ir por el sí solamente porque tiene algún concepto diferente del gobierno, que eso es legítimo. Estamos hablando y estamos diciendo, y ojalá que la gente lo pueda entender, que salir de ese anclaje es importante, que luchamos todos los días por salir, que somos mucho más que eso y que hay que hacerlo con inteligencia y conciencia. No resuelven los problemas, no se le puede avalar eso a un gobierno que nos ha negado muchísimas cosas.